valor de este tema. Es un tema que, pues, es muy significativo para el entendimiento entre los seres humanos y el acercamiento al concepto de la divinidad que cada uno tengamos. Entonces, estábamos introduciendo el tema, vamos a hacer una serie de referencias a lo indicado por el doctor Reino de la Ferrer, lo digo desde ahora para no estarlo repitiendo, y hay una autora, Dani Caballaro, que nos ayuda a introducirnos en el tema. Ella escribe y publica este libro, Historia del Arte para principiantes, en donde nos habla de la importancia de la imagen. Hoy en día estamos en un ambiente cultural completamente rodeados de imágenes. El ser humano lo ha estado siempre, toda la vida. Y entonces, últimamente, desde el descubrimiento de la fotografía y desde la cinematografía, pues se ha incrementado en nuestro ambiente la, la importancia, el valor de la imagen. Convivimos con la imagen permanentemente. Publicistas, artistas, cineastas, fotógrafos, todos los que también trabajan en edición de libros. Y entonces ella aquí llama la atención sobre la importancia de aprender a interpretar la imagen para que tengamos un poco más de conciencia, tomando en cuenta que la imagen nos ayuda a construirnos a nosotros mismos, a reconocernos a nosotros mismos, a reconocer el mundo en el que estamos, porque también la imagen ayuda a ordenar, a estructurar ese mundo que somos, no solamente el mundo que nos rodea, sino el mundo de nuestro interior. Sin embargo, ella también llama la atención por el hecho de que en Occidente el arte se dedicó mucho, después de la Edad Media más o menos, a expresar la imagen de manera realista, puramente realista. Entonces, eso nos limita mucho, ya que como lo vamos a ver a continuación, pues naturalmente el mundo no es solamente la apariencia de lo que vemos, como si reprodujéramos la copia de lo que ya vemos, porque tiene una serie de profundos significados. Y es justamente a lo que vamos a abordar, porque el hecho de, de entrar al sentido de lo sagrado en el arte implica precisamente ir más allá de la apariencia de la imagen. Por lo tanto, lo sacro, el maestro Renaud de la Ferrière prefiere utilizar este concepto de lo sacro más allá de lo sagrado, porque lo sacro es lo que nos vincula con la divinidad, y entendiendo el concepto de la divinidad desde su manifestación como vida. Él dice que lo sagrado es lo que está dotado de mayor vida. Y esa vida, que eso implica un nuevo concepto de la divinidad que él trae, que él propone para esta era del Aquarius, pues requiere, como se está dando a nivel de la ciencia, de preciosas investigaciones. Este cuadro de Vincent Van Gogh, Los Bebedores, llama mucho la atención porque
es un excelente ejemplo mediante el cual nos acercamos a ese concepto de lo sagrado a través de la vida. Lo sagrado no puede seguir siendo algo abstracto, algo intangible, algo inalcanzable. Hoy en día queremos tener un acercamiento más vital, más válido, más apropiado con ese concepto de la divinidad que cada uno tengamos, vayamos construyendo. Estos bebedores pues han caído en el vicio del alcoholismo, desafortunadamente, un vicio que como todos los demás degrada al ser humano, y sin embargo, junto a ellos, al borde de la mesa, está este niño que además él lo representa vestido, si no de ropa blanca, por lo menos de ropa muy clara, y bebiendo leche. Sabemos hoy en día, por las investigaciones científicas, que después de la infancia al ser humano no le conviene seguir tomando leche, no es conveniente, es contraproducente, pero aquí más bien podemos observar esta metáfora de que en cambio de estarnos degradando a través de los vicios, pues mejor bebamos la vida, aprendamos a nutrirnos de la vida, a valorarla, a reconocerla, a darle toda la importancia que representa esa manifestación de la vida, porque de esa manera podemos también, a su vez, estar reconociendo ese sentido de la divinidad, que claro, no es el único, no es solamente el que vamos a ver, pero vamos a dedicarnos en esta ocasión con ese enfoque. Esta semana que venía preparando con Horacio este tema, pues me llegó la noticia muy interesante, no salgo del asombro, de este video que se ha elaborado hace unos 2 años aquí en Colombia sobre el frailejón Ernesto Pérez. Frailejón Ernesto Pérez. Y resulta que recientemente la empresa Caracol Televisión, que tiene un programa cada 8 días que se llama Los Informantes, hizo el programa entrevistando a varios de los actores relacionados con este documental, perdón, con este video. Este es un documental que se hace para mostrar la importancia, el valor que ha llegado a tener este video. Y en la entrevista, entrevistan al guardabosques Juan Ponguta Álvarez. Él es guardabosques aquí de un páramo cercano a Bogotá, en el sector de Boyacá, el páramo de Monguí, que le contesta al periodista que lo está entrevistando que para él el frailejón es una manifestación de la divinidad, que los frailejones los puso la divinidad ahí para que contribuyan con los musgos, con todo el ambiente propio del páramo, a conservar el agua y permitir que nosotros los seres humanos obtengamos ese líquido vital. Eso lo dice el guardabosques. Y además, en el documental, pues le dan esa importancia a lo que dice el guardabosques. Entonces es un video que como diseño artístico, diseño que ha implicado toda una creatividad por parte de sus diseñadores, de sus autores, se le está dando importancia a la vida a través del valor que hoy en día reconocemos sobre el frailejón.
Voy a dejar el enlace de este programa de los informantes sobre el frailejón Ernesto Pérez una vez que terminemos de hacer esta presentación. Entonces, el sentido de lo sagrado que nos vincula con la divinidad en su aspecto de manifestación de la vida, podemos abordarlo desde tres opciones por ahora. Por ahora. Tiene muchas más, pero por ahora vamos a hablar de esas leyes superiores de la vida, que es justamente a lo que me refería con la pintura de Vincent van Gogh, en que si nos vinculamos con los vicios, pues estamos más bien degradando la vida y eso más bien nos coloca en un sentido inferior de las leyes. Entonces, en la naturaleza y en el universo tenemos leyes inferiores y leyes superiores. Entonces, la idea es que el artista y nosotros vayamos reconociendo esas leyes superiores que son las que nos permiten obtener mucha mayor calidad de vida en la salud, en las relaciones humanas, en la sociedad, en la familia. También podemos ir entendiendo lo sacro como esa capacidad que tenemos los seres humanos de autotransformarnos, esa autotransformación vital. Y por lo tanto, entonces es un arte que va a poder llevar un mensaje a los demás, como lo puede hacer a través de un video, de una canción, de una poesía, de una obra de teatro, de la danza, en fin, de todas las múltiples manifestaciones que conocemos del arte. El concepto de lo sacro lo han abordado diferentes filósofos, pensadores. Rudolf Otto, que es un eminente teólogo protestante alemán y un gran erudito en el estudio comparativo de las religiones, aborda el tema de lo sagrado como una experiencia fundamental, dice él, que trasciende lo racional y lo empírico y se manifiesta en lo que él llama lo luminoso, es decir, esa sensación de presencia divina o sobrenatural. Bueno, eso es lo que dice Rudolf Otto. Vamos a ver ahora más adelantico otras referencias a otros autores. Vamos a entrar brevemente, ya lo habíamos anunciado en la promoción para este tema. Vamos a abordar brevemente lo que puede ser el ABC de un método basado en la observación detallada con reflexión de lo que es un ejemplo de un arte que ha incluido el sentido de lo sagrado. Esta es una estela de la cultura chavín de Huántar. Es una estela en la cual ustedes podrán apreciar una serie de figuras. Eh, entonces, en el método tenemos que ir poco a poco aprendiendo la importancia de identificar el signo para luego, a partir de ese signo, pasar al símbolo. Y cómo las relaciones de unos signos se pueden conjugar con otros, como en este caso, y luego pasar a la disciplina del significado. Signos son, para este caso, las figuras que vemos de los animales. El cóndor o el águila lo reconocemos, es un animal
que afortunadamente está en proceso de conservación, es real, es tangible, es manifestación de la naturaleza, lo mismo que el felino. En nuestra América puede ser el puma o el jaguar. También aquí encontramos en el centro una especie de rostro de hombre, aunque con unos colmillos muy propios del felino, y tanto en la parte inferior, en las esquinas, la figura de la serpiente, lo mismo que en la parte superior al lado del cóndor o del águila. Entonces, fíjense ustedes que aquí hay una relación bastante extraña entre estos signos, relacionar el cóndor, el felino, el hombre y además la serpiente con esas alas que se despliegan, ¿sí? Entonces aquí estamos ante un lenguaje que ya no es simplemente como se ha acostumbrado en Occidente, puramente realista, sino más bien es un lenguaje figurativo emblemático. Y ahí es donde empezamos a tener que pasar al símbolo, a esa conexión simbólica, que es el hecho de buscar significados. Si nosotros nos ponemos a observar con detenimiento al reptil, en el caso de la serpiente, hay muchos otros reptiles, vemos que es un animalito que se arrastra, que a veces se eleva un poco su cabecita, como queriendo ascender, pero representa toda esa parte instintiva, animal, puramente animal, llamémosla incluso si quieren ustedes terrestre, puramente inconsciente muchas veces. Luego viene esa agilidad y esa braveza, esa energía impresionante del felino. Por eso hay sus colmillos que aparecen en la estela de Chavín. Luego el ser humano, y en esa escala, en ese proceso de ascender de lo reptil al dominio de las alturas que alcanza el cóndor o el águila, vemos cómo la vida se va desenvolviendo justamente por esas etapas, por esa vida conciencia en que ya la visión que puede tener la serpiente en comparación con la visión del puma o del jaguar viene a ser notablemente superada por la visión del águila, y entonces muchísimas culturas han reconocido en el águila, en el cóndor, esa capacidad que puede, a la cual puede llegar el ser humano de una mirada penetrante, de una mirada profunda, cuando hace un estudio, hace una investigación, observa con profundidad o también reflexiona con profundidad. Esta figura que la encontramos expresada en el arte de Chavín de Huántar, en lo que hoy en día es el actual Perú, pues también la encontramos de manera muy interesante, universalizada en la cultura de los asirios, en lo que representa también la esfinge en Egipto, que está representada por los mismos cuatro animales emblemáticos. Aquí, entre los mayas y aztecas, en Quetzalcóatl, esa serpiente que se convierte en ave, en cóndor, o repito, en águila, en plumada, y que el cristianismo primitivo, que tuvo esa característica también muy profunda, porque tenía un origen iniciático,
pues también representó las mismas cuatro figuras en relación con los cuatro evangelistas. Aquí tenemos otro ejemplo en la arquitectura románica, muy significativa y muy cargada de símbolos muy profundos, en donde esta entrada de una iglesia o de una capilla de ese estilo, encontramos y ese emblema, ese símbolo se conserva mucho todavía en algunas de las iglesias actuales, contemporáneas. Vemos que en la parte inferior siempre se remarca mucho el cuadrado y en la parte superior viene a estar el remate generado por un semicírculo, lo cual nos va a hablar de que en la parte superior el círculo va a representar el cielo y en la parte inferior ese cuadrado rectángulo va a representar los cuatro elementos: fuego, tierra, aire, agua, que son básicamente los que corresponden con la tierra. Entonces tenemos aquí esa relación, esa conjunción, esa síntesis entre lo celeste y lo terrestre, entre lo sagrado y lo terrestre. Eso está de muchas otras maneras representado en la arquitectura religiosa. Bien, ya vamos entonces concluyendo. Queremos hacer referencia especialmente al tomo primero de la serie de los propósitos psicológicos que escribe el doctor Reino de la Ferrier. Él escribió 36 propósitos psicológicos. Este primero lo nombra disertaciones filosóficas, simbología, y es interesante que ustedes lo conozcan, que ustedes puedan leerlo y estudiarlo, porque él ahí va justamente a darle especial importancia a lo sagrado en el arte a partir del mito, a partir de la importancia que también la ciencia hoy en día le da a la simbología. Cuidado, no confundamos simbología con simbolismo. Simbolismo más bien es la corriente de pensamiento relacionada con el símbolo, y la simbología es más bien el estudio del símbolo. También va a darle especial importancia al arte, a la metáfora, a la analogía, y ahí él hace referencia a esta autora que tenemos en el centro de estas gráficas, que son unos libros que hemos escogido prácticamente al azar entre los muchísimos autores y libros que hoy en día hay al respecto. Ella es Susana Caterina Langer. Escribe una nueva llave en la filosofía, en donde plantea una perspectiva original sobre el significado de los símbolos y su papel en la comprensión del mundo. Propone que los símbolos son esenciales para que la experiencia humana, y que no solo representan objetos concretos. Ya veíamos en este caso que los símbolos están soportados por signos, sino que también transmiten emociones, transmiten ideas, conceptos. Esta autora argumenta que la mente humana está intrínsecamente ligada al uso de símbolos y que son fundamentales para la creación de significado y la expresión de la experiencia humana. Significado, valor del significado que necesitamos recuperar urgentemente en nuestra época. Su enfoque desafía las concepciones tradicionales de la filosofía y la mente, ofreciendo una nueva manera de entender la relación
entre pensamiento simbólico y la realidad. Esa conexión es conveniente que no la olvidemos. Y a mi derecha está uno de los muchos libros que escribió Mircea Eliade, en que se refiere justamente también a lo sagrado con la noción de lo hierofánico. Para él lo sagrado, disculpen, lo hierofánico, lo sagrado tiene que ver con lo hierofánico, es decir, la manifestación de lo divino en el mundo profano, dice él, a través de objetos, de lugares, de acciones. Por ejemplo, en Polonia, para ellos el oro está representado prácticamente por una piedra que en su origen fue la resina de los árboles, se petrificó con el tiempo y entonces desde muy antiguo a esta piedra que conocemos con el nombre de ámbar se le ha dado también implicaciones energéticas, algunos dicen que tiene virtudes curativas. Bien, entonces aquí presentamos finalmente las carátulas del libro del arte en la nueva era del doctor de la Ferrier, su sexto mensaje, donde él se refiere justamente en un sentido ya más profundo a esta importante aspecto del arte que necesitamos recuperar, y su exégeta, el maestre David Juan Ferriz Olivares, también escribía al respecto en este y otros libros de exégesis el retiro del maestre Serge Reynaud de la Ferrier. Bien, hemos dado entonces un panorama apenas muy introductorio al tema y queremos entonces invitar al compañero, también arquitecto especializado en arquitectura ecológica y miembro de la Fundación Magna Fraternitas Universalis, Horacio Cangelosi. ¿Me escuchas ahí, Edwin? ¿Se escucha bien? Sí, te estamos escuchando muy bien. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, si me permiten compartir pantalla y desde ya, por supuesto, agradecer la invitación para esta importante exposición. Muy interesante lo que hemos estado escuchando que Edwin nos ha planteado y agradecerles a quienes están participando de este conversatorio y que por supuesto estamos a disposición de ellos para cuando terminemos de exponer para cualquier tipo de preguntas o comentarios que quieran hacer. Vamos entonces a Adelante, compartir Horacio. pantalla. Sí, Bueno, vamos a dar continuidad entonces a lo que Edwin nos estaba planteando. Analizando precisamente el vínculo que existe entre el arte y lo sagrado, ¿sí? Ver que generan una relación de dependencia mutua. O sea, desde, como quien dice, desde los tiempos inmemoriales, la cultura de los seres humanos ha estado vinculando permanentemente los dos campos, ¿sí? El del arte y el de lo sagrado. Lo sagrado se expresa en forma de apreciación estética, podríamos decir, manifestado justamente a través de una serie de signos y símbolos, como bien planteaba Edwin recién, y la experiencia estética también representa el campo de lo sagrado. Ahí se produce en estos dos vínculos un efecto transformador para quien la vive.
para quien la vive desde la creación, el artista propiamente dicho, y para quien la vive como observador, como participante de la obra de arte, porque también luego de estar frente a ella, de percibirla, de degustarla, de incorporarla, va a haber una transformación en el plano de lo emocional y seguramente también en el plano de lo biológico y ojalá que en el plano de lo espiritual. O sea, son estos tres planos del ser humano, lo biológico físico, lo psicológico emocional y lo místico espiritual, que van a estar ante la posibilidad de una transformación por el encuentro del arte y lo sagrado. La experiencia sagrada del arte no es en términos dogmáticos como la estamos enfocando, ¿sí? No tiene que ver con una corriente religiosa o con ciertos y determinados pensamientos, sino que en términos genéricos, en términos de vida. Y se trata justamente esta experiencia sagrada o esta experiencia sacra del arte de enfatizar la experiencia espiritual que evoca la comunión del ser humano con la naturaleza, con el cosmos, con algo externo a sí mismo y que se expresa en forma justamente de esta experiencia estética. Cuando nosotros hablamos de una experiencia espiritual, tenemos que recordar, como nos dice nuestro maestro el licenciado en matemáticas José Miguel Borrón de Andrade, perdón, que la espiritualidad es como nosotros le damos sentido y valor a las cosas, ¿sí? No se trata de estar rezando, no se trata de estar en una expresión de algún credo, sino que la espiritualidad tiene que ver justamente cómo cada ser le da sentido y valor a las cosas, a los hechos, a los seres. Y acá estamos viendo una imagen muy sencilla, pero muy evocativa de lo que estamos planteando, que es justamente un arte espontáneo, un arte, podríamos decir, popular, en donde con el solo apilamiento de piedras se logra una expresión estética frente a la inmensidad del mar, frente a esa inmensidad de las aguas que se recogen y rompe la ola sobre la base de este apilamiento de piedras y que está ahí como un hito, como una llamada o tal vez como un mensaje que quiere dar quien la ha construido, en definitiva, logrando una expresión artística vinculada con lo sagrado de su percepción de la naturaleza a través del agua del mar. Bien, pasamos a la próxima. Habíamos recogido algunos términos como para quedar digamos, en coincidencia, en acuerdo de qué estamos hablando cuando hablamos de sagrado. Rápidamente no los vamos a leer todos, pero saber que lo sagrado está definido por el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, entre otras cosas como un adjetivo que indica algo que es digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad, ¿sí? Un poco este nuevo concepto de la divinidad que nos adelantaba Edwin, que es un propósito, una propuesta que hace el doctor Serrano de la Ferrier para, para hacer un encuentro, una síntesis entre lo que es la ciencia y la mística. Otro de los adjetivos que podemos reconocer como parte de lo sagrado es lo digno de veneración y respeto para cada quien, según sus propias creencias, según sus propias percepciones y valoraciones, que es la familia. Para todos, la familia, o para la mayoría, la familia representa un campo de lo sagrado. Entonces también tiene que ver esa valoración. Y también, justamente, en el ámbito de las costumbres, en los pueblos, por ejemplo, en donde esas costumbres son sagradas y se vuelven irrenunciables. Por ejemplo, ahora que estamos en el inicio de lo que es la celebración de la Semana Santa, en donde miles de millones de seres en el planeta van a estar conmemorando estas importantes fiestas de la cristiandad, aparece algo irrenunciable, que son las creencias de quienes las celebran y con el valor, con el misticismo o por lo menos con
la actitud devocional de quienes se vuelcan a conmemorar estas instancias que tienen que ver con la cristiandad. En latín, buscando la etimología de la palabra sagrada, en latín podemos encontrar sacratus como algo sagrado, que deriva del verbo sacrare, que significa consagrar, y a su vez procedente del sustantivo sacrum o sacer, que significa sagrado o sacro. En griego aparece el término hieros, que significa sagrado, y significa lo que está protegido de contaminaciones profanas, o sea que tiene un carácter de algo inviolable. De hieros viene justamente el término héroe, que es justamente aquel que protege, que cultiva y que se transforma a través de las pruebas del evento sagrado. Entonces podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el arte, tanto para quien lo crea, lo genera, como para quien lo percibe y lo desgusta, lo saborea, es un, digamos, un evento transformador que está vinculado con el sentido de lo heroico. ¿Dónde? En lo sacro. Y es lo que vamos a abordar. Precisamente el doctor Serrano de la Ferrier, completando lo que nos comentaba Edwin hace unos instantes, dice en su libro Yoga Yogismo, una tesis de psicología, que la vida, entendida en su sentido más profundo, es un dominio de preciosas investigaciones, ¿sí? Que se debe apreciar en su más justo valor. Las cosas llamadas sagradas son aquellas precisamente a las que se ha dotado de mayor vida. O sea que llegamos a este concepto de lo sagrado, de lo sacro, como aquello a lo cual le damos mayor sentido, mayor valoración, a lo que dotamos de mayor vida. Pero no llegamos solamente a partir de una creencia. La propuesta que hace el maestre Serrano de la Ferrier es justamente a través de un dominio de preciosas investigaciones, lo cual nos propone también llegar al arte por la vía de la investigación, no solamente por la vía del disfrute de lo estético, de lo sensorial, de lo emocional, como ha sido a lo largo de los últimos 2000 años por lo menos, sino también invitándonos a investigar ese dominio de lo sacro que está en el arte. Voy a leer un párrafo de Laura Esquivel en el libro de las emociones cuando se refiere al inicio del arte, a la tipicidad o naturaleza del arte, nos dice lo siguiente. Alguna vez alguien contó la primera historia alrededor de un fuego. También alguien, por primera vez, dejó constancia de algo en una pared. Podríamos hablar de los primeros signos sensibles que nos haya sido legado por la humanidad. Por eso mostramos acá una imagen de las cuevas de Lubán Yeriyí Saleh en Borneo, en el sudeste asiático. La capacidad inventiva y creadora de los primeros seres humanos nos muestran dónde nos separamos definitivamente de los animales, desde ese instante donde aparece el arte. O sea, el hecho artístico como la fuente de nuestra humanidad. Esto es muy importante, ¿sí? Porque justamente aparece el arte con esa necesidad expresiva, con esa capacidad inventiva y creadora, y lo individualiza la autora Laura Esquivel como que el hecho artístico es la fuente propia de nuestra humanidad, es lo que nos diferencia del resto de la creación. Legado por aquellos primeros que comprendieron que moríamos, que había algo en nosotros que no resistía y que había de trascenderlo. ¿Y cómo trascendió este ser o estos seres que dejaron esas manos pintadas en esa cueva, en Borneo, en Lubán, a través de la expresión estética del arte? O sea, hace miles de años ellos sintieron esta impronta de la finitud del término de la vida, y resistieron y trascendieron a través de su obra artística que nos llega hasta el presente. Seguimos con el texto y con esta ilustración de las cuevas de Lacroix,
en Dordoña, Francia, otra cueva de origen milenario, con el arte rupestre, el arte sobre la piedra que hacían aquellas culturas. Y nos dice Laura Esquivel, el deseo de conservar la vida, de mantener en perfecto estado todo aquello que se consideraba valioso, de inmortalizarlo, tal vez fue el motor que impulsó el surgimiento del arte. Y esto vuelve a insistir en el carácter trascendente del arte. Frente a una pintura rupestre no solo veremos la representación de lo que otros ojos vieron miles de años atrás y que quisieron compartir con nosotros, sino lo de que desde su punto de vista consideraron importante preservar. Por un lado, el deseo de inmortalizar y por el otro, el de compartir. Fíjense qué interesante estos conceptos, ¿sí? En donde está representado este deseo de inmortalizar ese momento, esa visión, ese sentipensar de aquellos artistas rupestres de hace miles de años, pero también el deseo de compartir algo hermoso, algo trascendente, algo sagrado que para ellos era justamente estas escenas cotidianas, estas escenas de la naturaleza, esta escena de los seres que compartían aquel espacio-tiempo con ellos. Al respecto, el doctor Serrano de la Ferrier, que entre sus varias actividades y campos de desarrollo estuvo el de artista plástico, y aquí lo vemos en Nueva York pintando el cuadro del gran maestre Jacques de Molay, el último maestre de los templarios, nos dice en su libro El arte en la nueva era, es importante decir que ciertas cosas no pueden expresarse por el lenguaje habitual. De ahí esta necesidad del símbolo y de un lenguaje mental, en cierto modo. De allí el nacimiento de las artes, que son los símbolos de la expresión, que son como las claves que el hombre ha encontrado para manifestar su esencia superior o aquello que ha captado de los planos superiores. Y esto es central en la exposición de hoy, de poder comprender que el arte es una manifestación de lo divino en el ser humano, ya sea porque expone la capacidad de creación, ya sea porque expone la esencia superior en la cual el artista se está involucrando, a la cual él se está integrando, o bien porque simplemente ha captado planos superiores que expresa en ese momento de inspiración y de materialidad de su obra. Y vemos algunos ejemplos de esto que nos dice el maestre Serrano de la Ferrier, en el aguayo, que es el tejido típico de los telares andinos, de nuestras culturas americanas. El arte de tejer simboliza la vida para estas culturas, el unir los hilos y crear da vida mediante la forma. ¿Sí? Es el nuevo concepto de la divinidad que nos propone el doctor Serrano de la Ferrier, vida, forma, pensamiento. Vamos a ver que está expresado simbólicamente a través del arte del aguayo, de estos tejidos en telares de los pueblos andinos. Entonces, crear es dar vida mediante la forma. Una tela es considerada aguayo si expresa la contraposición de matices entre una y otra línea. Ven que hay todo un desarrollo geométrico en el tejido y la alternancia de distintos grosores, o sea, el ritmo. Podríamos leer un aguayo como una partitura musical, o como una obra de arquitectura, o como una escultura, o como una película de cine, etcétera, etcétera. O sea, la expresión del arte, considerando matices, considerando colores, considerando grosores, ritmo, le da el carácter que lo particulariza. La textilería andina, entonces, analizada por la semiótica, constituye en sí misma un código comunicativo, o sea que además de ser una obra de arte, es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación masivo a través de los cuales los pueblos andinos nos han dejado toda una historia registrada en estos preciosos aguayos. Los textiles han sido y son textos portadores de mensajes, ¿sí?
se configuran como un sistema icónico simbólico, ¿sí? Que traduce en el nivel sensible una conceptualización del mundo, el pensamiento. Aquí es donde se configura esta tercera manifestación de la divinidad, que es el pensamiento. Ha sido precedida por la vida, ha sido precedida, justamente la vida simbolizada por el arte de tejer, ha sido precedida por la forma en el aguayo propiamente dicho, y ahora con esta conceptualización, como esta configuración de ese sistema icónico simbólico, se expresa el pensamiento. En esta textilería andina, la percepción visual está reforzada por todos los otros sentidos, porque quien teje, como esta tejedora andina tradicional del Perú, mientras está tejiendo, se reza, se canta, se conversa, se cuentan historias familiares, se participa de todo un bagaje cultural a quienes acompañan a la tejedora, que suele ser la familia, sobre todo los niños, los más pequeños de la familia, o los ancianos que apoyan sobre las historias y sobre sus saberes ancestrales. Entonces, esa textura que encausa lo táctil en quien está tejiendo es la síntesis de todo lo que está interactuando. Hoy podríamos decir que es una obra de interacción, una, una performance, ¿sí? Una intervención activa, colectiva, que viene sucediendo desde hace miles de años, una instalación en términos del arte contemporáneo. La materia escogida y los tintes y aditamentos proveen un olor particular, ¿sí? También es estimulado el sentido del olfato, porque tiene que ver con hierbas, que son los que le dan el aroma y que luego el aguayo va a conservar durante mucho tiempo. Y el ritmo está dado por la propia cadencia del uso y del telar. O sea que también hay música, también el oído se concentra y vivencia esta expresión estética en la cual el arte y lo sagrado vuelven a quedar estrechamente vinculados. En el nivel del conocimiento sensible, la percepción se realiza por sentidos diferentes más allá de la vista. O sea, acá intervienen 5 y más sentidos. Existe una comunión profunda entre la significación de ancestro, de hogar, de pueblo, de sitio y el textil propiamente dicho que se va a transformar en un código de comunicación. Volviendo al saber del maestre doctor Serra y no de la Ferrier en el arte de la nueva era, precisamente su sexto mensaje en donde aborda de pleno la misión del arte y la misión de los artistas, nos dice que el arte surge de la necesidad del hombre de crear para sí, de proyectar en formas más permanentes esas preciosas partes de su experiencia, como un mundo de significado y de valor que descansa bajo un rastro absolutamente primitivo del hombre, la capacidad para el simbolismo, ya que mediante los símbolos el hombre primitivo podía escapar a la torpe materialidad, ¿sí? Esas pinturas rupestres en las paredes de las cuevas, como ahora a la abrumadora multiplicidad del mundo inmediato. Imaginemos nuestro mundo súper tecnológico, súper concentrado y configurado a través de redes y la ultracomunicación y la hipercomunicación, pero un hombre abrumado por esa multiplicidad, en donde justamente el arte le da la posibilidad del escape y, ¿por qué no?, de la trascendencia. El arte desempeñando con este criterio previo que nos clarificaba el doctor Serrano de la Ferrier, desempeñando un papel de mediador y como motor de la comunicación, porque el artista, a través de su creación, nos transmite no solo emociones, no solo sentimientos, sino también mensajes. Nos hace reflexionar sobre nuestra existencia, sobre los problemas sociales, sobre la vida en general. O sea, el artista se sitúa como un hipercomunicador, como un historiador de su época,
para los tiempos presentes y para los tiempos futuros. Y desde esa perspectiva se convierte en una herramienta que puede cambiar o educar a una sociedad. Aquí tenemos como un ejemplo la obra pictórica Ternura del gran artista plástico ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, quien dedicó su obra justamente a manifestar la situación social del continente latinoamericano. El arte también como reflejo de la cultura humana, porque sirve para conservar el patrimonio cultural de un pueblo y transmitirlo de generación en generación. Como vemos acá, este patio de la gran expresión artística de los Tiahuanacotas, o sea, la gran ciudadela de Tiahuanaco, muy cercano al lago Titicaca en Bolivia, en el altiplano boliviano, en donde se reúne la arquitectura y la escultura para expresar justamente desde hace miles y miles de años esa conservación de ese patrimonio cultural. Además, es una expresión subjetiva, obviamente, que se expresa en un lenguaje universal. La piedra representa un lenguaje universal. Los símbolos de las formas verticales y horizontales también lo es. Y comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a nuestros sentidos, a nuestras emociones y a la facultad de pensar. Una vez más, vida, forma, pensamiento, triple manifestación o triunidad de manifestación de la divinidad en lo sacro del arte. Una catedral, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia en Barcelona, obra del gran arquitecto catalán Antoni Gaudí, y precisamente en donde él emula a través de esas estructuras cuasi góticas, podríamos decir, el reencuentro con la naturaleza, el reencuentro con un bosque que se eleva hacia los confines del cielo, rodeado por toda esa majestuosidad de los vitrales verticales llenos de colores, llenos de vida, llenos de luz. Y justamente es su intención ingresar la luz y coronar la obra de arquitectura con la luz. Y nos dice Gaudí, la gloria es la luz da gozo y el gozo es la alegría del espíritu. O sea, es una experiencia, es un éxtasis espiritual a través de la contemplación de la luz en sus múltiples posibilidades dentro de la obra de arquitectura. Y luego relata, la aspiración del arte es la plenitud del efecto que propone. Cuando más elevado sea el asunto que trata, tanto más el efecto exigirá de nosotros de medios más poderosos. Y acá nos vamos hacia lo cotidiano, lo prometido es deuda y nosotros honramos nuestras deudas, porque vamos a bajar a la vida cotidiana con todo este marco conceptual, con toda esta expresión de lo histórico, con todo este recorrido, este análisis epistemológico del vínculo entre el arte y lo sagrado, lo sacro, a través de un proverbio lakota. Los lakotas son uno de los tres pueblos, junto con los Dakota y los Nakotas, que conformaban la nación Sioux, que todavía conforman de lo que queda la nación Sioux en el centro medio de Estados Unidos. Los Lakotas tenían un proverbio que nos dice, en el círculo todos somos iguales, no hay nadie delante de ti y no hay nadie detrás de ti. Nadie está por encima de ti ni nadie está por debajo de ti. El círculo es sagrado porque está diseñado para crear unidad. Y aquí vemos esta hermosa imagen de niños en un nivel de jardín de infantes, un nivel preescolar, en donde con sus delantalitos de pintorcitos y sus crayones y sus lápices de grasa, de cera, están dibujando una obra circular, integrados completamente, donde todos son pares, donde todos están diseñando esa unidad, cada uno colocando lo suyo en un perfecto trabajo de equipo, de unidad de acción que eleva el espíritu de esos niños, pudiendo transmitir esa creación, pudiendo transmitir lo que sienten, lo que piensan, lo que proyectan, pero también eleva a quien lo está contemplando en ese acto creador, en ese acto dador de vida, de forma y de pensamiento.
Todos somos artistas, ¿sí? Cada uno con su forma de arte, desde el momento en que creamos nuestra realidad. Todos somos creadores de nuestra realidad, en definitiva. Por ejemplo, creamos historia desde que somos pequeños. Nos gusta que nos cuenten cuentos, nos gusta que nos cuenten historias, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestra familia, nuestros maestros, etcétera. Eh, todos tenemos un artista que espera ser liberado, esperando a que volvamos a tomar el pincel, el lápiz o la guitarra para empezar a crear nuevamente. El niño es un artista natural que luego el sistema lamentablemente lo aquieta, lo pone en pausa o lo reprime directamente, y el solo hecho de tener la vuelta a la posibilidad de expresar esa, esa beta espiritual del ser humano nos emociona y nos genera asombro. Los chistes que contamos, el humor, el baile que intentamos al compás de la música, aunque todos no seamos grandes bailarines, las fotos que tomamos para ilustrar nuestro Instagram, nuestro Facebook o cualquier otra expresión de lo cotidiano, guardan de sí expresiones artísticas, como por ejemplo, estos jugadores de la selección argentina cantando el himno nacional argentino, todos conformando un círculo, abrazados al unísono, cantando nuestra marcha patria, escrita por el gran poeta Vicente López y Planes y musicalizada por un gran músico de la época que fue Blas Parera, y que vamos a tomar porque es corto, es muy largo el himno original, pero bueno, se ha cortado esta expresión. Fíjense que comienza diciendo: oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. O sea, apela al grito sagrado de la poesía y de la música, pero como expresión de algo sagrado para quienes somos argentinos, que es nuestra argentinidad, nuestra identidad, acá vestida con los colores de la bandera en la camiseta de la selección de fútbol, que para los argentinos el fútbol representa un elemento social muy importante, que nos da mucho orgullo en este momento y que nos integra. En diciembre del 2022, cuando la Argentina ganó la Copa Mundial de Qatar, salieron a celebrar a las calles de Buenos Aires más de 4 millones de argentinos. Y en las distintas ciudades de todas nuestras latitudes salieron los argentinos a festejar el logro de un mundial de fútbol, pero que iba más allá de un deporte, iba más allá de una expresión deportiva, tenía que ver con nuestra argentinidad, con nuestra identidad, con algo que consideramos sagrado, la patria. Y termina diciendo a coro nuestro himno: sean eternos los laureles, la idea de inmortalizar que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. ¿Sí? Es muy interesante poder analizar eso que aprendimos a cantar de niños y que lo hemos mecanizado y que lo cantamos a veces sin siquiera pensar qué es lo que estamos diciendo. Porque está esto que vivieron los artistas rupestres hace miles de años, de ir más allá de la muerte. Si lo que importa es que quede la gloria en este caso de ser argentinos, de ser colombianos, de ser peruanos, mexicanos, ecuatorianos, de ser patria grande, latinoamericanos, de ser ciudadanos del mundo, ¿por qué no? El arte de pintar y mejorar la casa en familia, la familia completa, pintando las paredes, haciendo un trabajo que es, además de generar gozo y gratificación, es divertido y quedará en la anécdota y en la memoria de todos quienes concurrieron a pintar ese espacio que es nuestro hogar, nuestro refugio. Aquí compartiendo papá, mamá y los hijos este arte de lo cotidiano. Pero qué sagrado, qué más sagrado que el hogar, qué más sagrado que la familia para cualquier habitante. El arte de enseñar a nuestros niños. ¿A qué? A cultivar, cuidar y proteger la naturaleza en el jardín. Este abuelo que está contentísimo con su nieta
a la que le está enseñando el arte de la jardinería, nada menos. Ella heredará y ojalá transmitirá a sus descendientes lo que el abuelo supo hacer poniéndole tanta vida, tanta forma y tanto pensamiento, o sea, sacralizando el arte de la jardinería. El arte de combinar ropas y colores para sentirnos más elegantes en condiciones especiales, como esta hermosa pareja de adultos mayores, muy elegantes ellos, muy vanguardistas en sus ropas, muy, muy divertidos en su forma de expresión, porque son condiciones especiales en las cuales el arte de la elegancia y del buen vestir se manifiesta y se expresa, dándole a esa expresión estética un valor de espiritualidad. ¿Cómo? Según la valoración y el sentido que ellos le han dado a esa expresión estética. Los padres y los docentes, cuando ejercen el arte de conducir a los niños y los jóvenes a cultivar y autogestionar sus propios alimentos, ¿sí? Su autogestión, su autosustentabilidad y sostenibilidad. Y en los alimentos y su preparado para cuidar a la familia y sacar el mejor provecho es que practicamos el arte culinario. Fíjense qué interesante en esta imagen, 3 generaciones de la familia. Los más experimentados, ya con cabellos y barbas blancas, la generación intermedia, la de los padres y los hijos, los más pequeños, todos compartiendo este acto alquímico que es la preparación de la comida, el arte culinario que permite no solo expresar estéticamente a través de la forma, las texturas, los sabores, los colores, hasta la música de cuando masticamos algo crujiente, sino también el encuentro de la ciencia y del arte, porque estamos comiendo alimentos nutritivos que harán mejor aprovecharlos y que redundarán en un estado de salud integral mayor y mejor para los miembros de la familia. Todos son partícipes, cada uno haciendo lo suyo, lo que sabe hacer, lo que mejor puede ofrecer para que el arte culinario sea una expresión de lo sagrado. Un momento inmortalizado, sin lugar a dudas. Y ya para concluir, queremos cerrar con este paramita, con estos párrafos del maestro y doctor David Juan Ferriz Olivares, quien en el prólogo del arte en la nueva era del doctor Serrano de la Ferrier escribe acerca del arte y dice: al final de todo queda como lo más importante la misión del arte, unida a la misión de los artistas. Su misión, educadora para la autorrealización del hombre y lo que promueve su mensaje, en cuanto tiene de único e irreparable para su acción imprescindible en la transmisión y en la vigencia de la sabiduría eterna. Y acá cerramos esta parte de la exposición con nuestro querido maestre, doctor David Juan Ferriz Olivares, como pianista, como muy avanzado pianista y compositor de música sinfónica, interpretando en un piano de cola eh, en una sala de Bogotá, Colombia, rindiendo también nuestro homenaje a nuestros queridos hermanos bogotanos y colombianos, interpretando muy probablemente el concierto para el maestre que compuso en honor al maestre doctor Serrano de la Ferrer. Bien, agradecemos, llegamos hasta acá, le devolvemos la palabra a Edwin y estamos atentos a preguntas o comentarios. Estimado Horacio, pues excelente tu intervención. Considero que hemos podido introducir un tema difícil, complejo, tratando de hacerlo, por supuesto, asequible a todos, al artista, al estudiante de arte, a las familias. Importantísimo esos aspectos, esas características de nuestro arte hogareño, en que lo hacemos permanentemente y a veces no nos damos cuenta, no caemos
en el hecho de que realmente convivimos con un sentido de la estética permanentemente. Entonces, bueno, sería un tema para continuar, para eso están los cursos de los liceos de síntesis en los diversos países, a los cuales invitamos a todos. Si alguien quiere también profundizar contigo, Horacio, conmigo, no es sino que nos contacten a través de el canal de Facebook del Liceo de Síntesis. Mañana, perdón, mañana pondremos esta presentación también en el canal de YouTube que tiene el liceo y al cual también están asistiendo bastantes personas. Saludamos a todos que nos han venido comentando sus apreciaciones en esta tarde. Y hay una pregunta de Alicia que dice, ¿podríamos decir que el arte permitiría vehiculizar el inconsciente y de esa manera tener una capacidad sanadora, reparadora de nuestro ser? Claro, entre otras posibilidades. ¿Quieres contribuir a avanzar alguna respuesta a esta interesante pregunta de Alicia? Sí, con mucho gusto. Totalmente, totalmente. O sea, existe en este momento un campo de aplicación de las artes que se conoce con el nombre de arteterapia, en forma genérica, en donde, por ejemplo, conocemos artistas que trabajan con personas que tienen algún tipo de sintomatología o afectaciones a nivel psiquiátrico, ¿sí? Ayudándolos a recuperar las conexiones o el estado de equilibrio que se ha alterado por alguna razón. El tema de la sonoterapia y la musicoterapia, en donde el arte es utilizado con grandísimos, muy importantes resultados, como por ejemplo recuperar la memoria de personas que tienen un Alzheimer avanzado y a través de la escucha de música que lo remite a sus épocas felices, de la juventud, de la niñez, eh, volver a insertarse en el plano de esta realidad. Y así sucesivamente, el uso del color con la cromoterapia, de la danza tan importante, ¿no? Hay danzas como el tango, que en este momento están siendo recomendados por sus múltiples aplicaciones terapéuticas, no solo desde el punto de vista biológico, sino también psicológico y social, porque uno sociabiliza en la danza, sobre todo ese tipo de danza en donde hace falta que la pareja baile entre sí. Quizás hoy los más jóvenes les resulte un poco extraño esto de bailar juntos y de tomarse y bailar juntos, pero bueno, es lo más terapéutico, lo más recomendable. Pero hay algo que es fundamental en esto que pregunta Alicia, y es justamente la posibilidad de quien crea el acto artístico, que puede ser cualquiera de nosotros. No hace falta que sea un Barenboim, un Picasso o cualquier artista renombrado. Cualquiera de nosotros en el momento que crea puede hacer consciente lo inconsciente, puede elevar ese sentipensar que está guardado emocionalmente en un campo profundo del ser, a veces inaccesible o de difícil acceso, y ponerlo sobre la mesa. Y eso es lo que ocurre en el estado de asombro del artista. O sea, cuando yo termino de preparar una comida para celebrar, una comida para homenajear a quienes me visitan y lo pongo arriba de la mesa y me siento pleno de ofrecer esa obra de arte. Ni qué contar cuando los comensales felicitan y dicen, qué rico que te salió. Y bueno, ese es el momento culmine, es el éxtasis del artista y del que asiste a la obra artística y la desgusta.
Entonces, evidentemente, hay una toma de conciencia profunda de ese potencial artístico que tenemos todos los seres humanos y que estamos llamados para bien de nuestra salud en los tres planos, biológico, psicológico y espiritual, manifestarla. Sí, así es, indudablemente los maestres y los maestros, eh, digamos que señalan la importancia del arte con una base científica que indudablemente tiene que ver con la pregunta que hace Alicia, que es el conocimiento de las vibraciones. Un tema interesantísimo, fascinante además, porque cada color, cada nota musical, eh, indudablemente es una vibración. Además se correlacionan y los maestres y los maestros también hacen énfasis en el hecho de que cada vibración está relacionada con un planeta y nada menos que con una glándula endocrina. Por lo tanto, también tiene una especial injerencia en nuestras emociones. Y entonces el hecho de manejar apropiadamente una armonía, sea de color, una armonía musical, indudablemente puede ayudar mucho a que también en el inconsciente nos armonicemos, ¿sí? Salgamos, por ejemplo, de atascamientos, de ciertas inconsistencias o incoherencias que muchas veces van a afectar nuestra salud. Este es un tema, ya los científicos médicos, especialmente en la medicina bioenergética, en la medicina homeopática, bueno, en las medicinas llamadas alternativas, se conoce bastante eso. Hay un país que ha destacado bastante en el tema, que es Alemania. Algo tiene los alemanes porque han incursionado bastante en la medicina basada en el arte. Entonces, bueno, tema para también estudiar y hay muchas personas ya, incluso hay academias, cursos, las universidades, por ejemplo, la universidad más representativa y reconocida aquí en Colombia, que es la Universidad Nacional, tiene ya abiertos cursos sobre el tema. Entonces ya no es esa época en que prácticamente había una tensión entre la medicina llamada alopática oficial y las alternativas. Ya hay un vínculo, eso lo comentaba el maestre Ferriz, una síntesis se está dando entre entre un enfoque y el otro prácticamente. Y entonces incluso las nanas que nos cantan las mamás o las abuelas, o quien viene a mecernos en la cuna o en los brazos de niños, esas nanas tienen una vibración muy especial que nutre el alma, ¿no? Nutre las emociones. Y es todo un lenguaje, sí. Bueno, el tema es muy interesante, da para mucho, ya por la hora, entonces vamos a dejar hasta aquí, agradeciéndoles a todas las personas que esta tarde nos han acompañado, nuevamente a Horacio por todos sus aportes. Horacio es un artista, conocedor de muchos temas, y invitarlos. Vamos a continuar en estas tardes de domingo llevándoles a ustedes diferentes aspectos del mensaje, de la obra, de la literatura del maestre Reino de la Ferrer, por supuesto con los enfoques y las aclaraciones que hace su discípulo desde el exégesis
y lo que vienen también aportando los actuales maestros, la maestra Marianilda Ser Arbulú, ella especialmente en el tema de la alimentación y la cocina. Todo el arte culinario, que como decías, Horacio, es fundamental todos los días en la cocina, en la mesa, en nuestros hogares. Y el maestro José Miguel Esborronda Andrade, también con su sentido profundo de las matemáticas y de sus permanentes enseñanzas. Entonces, así que una alegría. Continúen estando atentos con la invitación que próximamente les estaremos enviando. Les deseamos lo mejor y hasta la próxima. Que estén muy bien.